Sonido 1, 2, 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia,
Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos en la iglesia la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a los judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor de Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza abajo y sepultado en la colina vaticana, cerca de la vía triunfal, y Pablo degollado, enterrado en la vía ostiense. Y ofrecemos esta Eucaristía por todo el pueblo santo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclama conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ve qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, Dios ha querido manifestarnos una de sus grandes maravillas: poder Él ser, o hacerse más bien, presente en medio de nosotros. Como decíamos anoche empezando esta solemnidad, la Iglesia tiene unas notas características que las decimos en el credo, ese credo largo que tenemos. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Apostólica significa que no se hace a punta de grandes prodigios, sino a través de los testigos, de apóstoles enviados, porque como también decíamos anoche con palabras de San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, la fe nace de la predicación, y para poder predicar hay que ser enviado. Y ahí viene entonces la palabra apóstol, el enviado. Pues nosotros, queridos hermanos, usamos, como dice San Pablo también en ese trozo de la carta a los Romanos, usamos de eso que Dios tomó, lo más necio, dice allá, lo más frágil, lo más, digamos hasta así como lo más bajito, hablar de Dios especialmente con la predicación, y es ahí donde nace la fe. Así quiere Dios que funcionen las cosas, y para hablar de Dios, para ir en su nombre y ser testigos de Él, pues hay que ser enviados o hay que ser apóstoles. Pues queridos hermanos, esa nota es característica de nosotros como miembros de la Iglesia. No es que el apostolado simplemente ya acabó con los apóstoles. No, es que ellos son los primeros, y de ahí en adelante entonces la Iglesia sigue haciendo ese mismo trabajo. El trabajo de anunciar a Jesucristo, y Jesucristo muerto en la cruz y resucitado. No se puede cambiar ese mensaje, ni adaptarlo a las circunstancias, ni rebajarle su sustancia, sino anunciarlo tal cual, que eso fue lo que aprendió especialmente Pablo. Pablo es un hombre que con el celo que tenía en su fe judía, eso lo aprovechó Dios para convertirlo en celoso apóstol de Cristo. Pero también recordemos que Pablo en algunas ocasiones, o al comienzo de su apostolado más bien, pues utilizando todas esas dotes que Dios le había regalado, se fue por allá a Atenas a hacer ese discurso famoso allá en el Areópago, allá en el sitio de Atenas donde se escuchaban las novedades, porque quizás algo nuevo ha surgido en el extranjero, pues tenían ese sitio para escuchar. Y Pablo, pues allá en el capítulo 17 de los Hechos, se preparó un discursazo famosísimo. Veo que ustedes son muy religiosos porque acabo de ver un pedestal.
O sea, le faltaba la imagen de algún Dios y el pedestal decía al Dios desconocido. Pues a partir de ahí, Pablo armó ese sensacional discurso utilizando todas aquellas frases propias de los poetas griegos, entre ellas que dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esa es una frase muy famosa de uno de esos poetas de por allá. Y empezó a predicar cómo entonces Dios ha hecho todo un plan de salvación de manera maravillosa. Eso estaba bonito hasta que al final le tocó afirmar la verdad de la fe. Ese hombre, todo el plan de Dios fue realizado por Dios a través de un hombre llamado Jesús, que murió por allá y ahora está resucitado. Cuando llegó ahí, la gente se le rió en la cara. Ha estado muy bonito el discurso, pero el final sí, pésimo el remate. Y se le rieron en la cara y le dijeron, bueno, otra vez te oiremos. El siguiente, a ver qué otras novedades venían por ahí. Pues fue un gran fracaso. El pobre apóstol allá describe que eso casi no se supera de esa situación. Y cuando va a Corinto, que es un puerto normal, de esos de desembarque de mercancías, de pasajeros, y donde circula de todo y hay de todo, pues Pablo no quería estar allá. Por allá escribe en una de esas, este sitio es duro, sáqueme de aquí Dios, más o menos. Y Dios le responde, o Jesús le responde, es que aquí hay un pueblo que me pertenece. La clave para cualquier apóstol es que en donde le toque, es porque hay un pueblo que le pertenece a Dios y por eso envía a su mensajero, a su apóstol. Y entonces allí en ese puerto de Corinto, Pablo entonces escribe que llegó a los corintios diciéndoles, vengo a ustedes con temor y temblor. Y a partir de ahí el Espíritu Santo le iluminó las palabras precisas y allá sí pudo hacer comunidad, una comunidad bien dura, terriblemente dura, pero hizo iglesia allá, lo que no pasó en Atenas. En Atenas fue una pérdida de tiempo, por decirlo así, porque siendo una ciudad tan cultural, tan elegante y todo lo demás, tan importante en aquellas épocas, vamos a ver el Evangelio y no hay ninguna carta del apóstol San Pablo a los atenienses, no existe, porque no se hizo iglesia. Entonces, cuando el apóstol utiliza mucho su parte humana, ahí no funciona el asunto. Pablo entendió que hay que ser apóstol. Apóstol significa que Dios actúe a través de uno, con lo que uno tiene. Si Dios le da a uno ciertas facultades, bendito sea Dios, pero si no se las da, también bendito sea Dios, porque el que tiene que actuar ahí es Dios mismo, con la fuerza y el poder del Espíritu, que lo escribe después entonces Pablo. Es que hay que ir en nombre de Dios y ser apóstol mostrando su obra en mí. Lo que ha hecho en mí, simplemente lo muestro y lo predico de manera, digámoslo así, sencilla, con temor y temblor, sin que vayan por delante mis grandes dotes o capacidades, porque eso arruina el mensaje, arruina la obra, que fue lo que le pasó a Pablo allá en Atenas, imagínense. Por Pablo los atenienses no tienen carta en el Evangelio, por decirlo así, aunque se hizo iglesia y toda la cosa, pero ya posteriormente. Pablo comprendió que hay que ser apóstol y el apóstol tiene que ser humilde, sencillo y testigo de lo que Dios ha hecho en él. Y decir eso de manera lo más sencilla posible a las personas que puedan comprender, pero que hablen más las obras, como decían los santos antiguos, hablen las obras más que las palabras, y por eso Pablo empieza a mostrar, y él dice, miren lo que yo hago, lo que yo soy. Hoy nos dice aquí a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, dice aquí, estoy a punto de ser sacrificado, el momento de mi partida es inminente, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Esa es la obra que Dios ha hecho en él. Entonces, cuando Pablo comprende que es la obra de Dios,
que le ayuda a uno como ser humano y como hijo creyente a mantener la fe. Eso es lo más importante. Si queremos aludir lo que decía, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, peleando allá con los judíos. Para los judíos no hay nada más hermoso e importante que la ley del sábado. Sábado significa el descanso de Dios, y el descanso para ellos es no hacer nada. Y Jesucristo dijo, no, así no es. No es no hacer nada porque mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, eliminó el sábado, y eso lo entendieron y a partir de ahí lo condenan a muerte. Ya lo querían apedrear en ese momento porque acaba con el sábado. Y entonces le preguntan a algunos por ahí, bueno, y entonces si esa es la cosa, ¿cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos? Pues el trabajo que Dios quiere es que lo conozcan a Él y a su enviado Jesucristo. Eso mismo es lo que traduce aquí San Pablo. He corrido bien mi combate, he mantenido la fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Y queridos hermanos, ese trabajo, más que anunciar lo que hay que hacerlo, es mostrarlo con la propia vida, como le dice aquí Pablo a Timoteo. Hay que mostrarle a los demás cómo es que uno se mantiene en la fe a pesar de las circunstancias. Él en uno de sus escritos dice que a él lo han perseguido, lo han apaleado, lo han atracado, ha tenido naufragios, ha tenido días sin comida, sin vestido, ha estado en las peores condiciones, lo han maltratado, lo han echado de todos lados por llevar el nombre de Cristo. Y lo ha mantenido hasta el final. Esas son las características propias de un testigo de Jesús, de un apóstol. Y Pablo, pues afortunadamente nos regaló todo eso de manera magistral que tenemos en el Evangelio, en los Evangelios o Nuevo Testamento más bien, como palabra de Dios. Y eso nos sirve a nosotros para que también en las circunstancias que todos tenemos, hay circunstancias difíciles. ¿Cómo mantener la fe en esas circunstancias difíciles? ¿Cómo trabajar, mantener esa carrera y llegar hasta el final, mantener esa fe, aunque el mundo se le caiga a uno encima? Ese es el reto, queridos hermanos, y aquí San Pablo nos regala una de las obras maravillosas de su vida. He combatido bien mi combate, cada uno tiene el suyo. He corrido bien mi carrera, he mantenido la fe. Ese es el trabajo que Dios quiere, queridos hermanos, y eso es lo que tenemos que anunciar y sobre todo mostrar con nuestra vida. ¿Cómo es que se mantiene la fe, especialmente en las circunstancias difíciles? Grande y maravillosa es la obra que Dios hace a través de estos apóstoles, y nos siguen hablando de eso. La Sagrada Escritura, por eso está ahí escrito, es la que nos va mencionando todos estos elementos que también nos sirven como iglesia, porque a pesar de las circunstancias tan modernas y tan actuales como las nuestras, pues también se tienen muchas dificultades. No estamos exentos de eso. Y en el Evangelio de Mateo que tenemos hoy, en el capítulo 16, aquella famosa escena donde Jesús está con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es la parte norte, allá cerca de donde nace el río Jordán, que es una parte muy próspera, llena de aguas, las tierras son muy fértiles. Allá los ricos y especialmente el rey Herodes hicieron sus villas vacacionales, sus palacios. Pues es una tierra muy querida por esta gente que tiene mucho dinero. Pues allá lo llevó Jesús, y es allá donde les pregunta a los discípulos, ¿quién dice esta gente que soy yo? Está haciendo una pregunta tremendamente importante. El modelo de ser humano en ese momento es el rey Herodes, que hace fiestas allá en sus palacios, porque tenía varios, con sus piscinas, con sus baños, como lo llamaban en esas épocas, con todo lo moderno y lo más sofisticado de la época. Entonces el modelo de ser humano era el rey Herodes. Lo que está preguntando Jesús es, ¿y esta gente qué dice de mí? ¿Será que me compara con este rey Herodes y los que están allá, los que viven la vida sabrosa?
Y oh sorpresa, los discípulos se dan cuenta que la gente, incluso estando allá, cuando habla de Jesús, no habla de riquezas, placeres y cosas de esas, sino, este hombre es de Dios. Es como uno de los antiguos profetas. Muy buena cosa que se diga eso de Jesús, ahí queda registrado. Y entonces ahora Jesús les hace la pregunta importante, ¿y quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde de manera exquisita, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa es una respuesta de fe, queridos hermanos, que como dice Jesús respecto a esa situación, esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, es decir, no hace parte de este mundo, eso lo ha revelado el Padre de los cielos, y por eso Jesús se alegra y reconoce en esa acción que el Padre ha elegido a Pedro, y por eso le dice, tendrás todo, las llaves y lo demás. Entonces, queridos hermanos, cuando una persona conoce a Jesucristo, ya tiene que llegar a una respuesta de fe como esa. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Respuesta perfecta. Lamentablemente, hoy no está, pero si siguiéramos leyendo el texto, Jesús tiene que revelar cuál es la característica especial del Mesías. Y por eso dice, este Mesías va a ir a Jerusalén, allá lo van a condenar y lo van a matar. Y Pedro mismo, que acaba de revelar cosa tan bonita, se lo lleva aparte para hacerle un exorcismo a Jesús. Así tal cual. Hay que sacarle ese demonio, porque así no nos han enseñado los profetas, ni la ley de Moisés, ni nuestros maestros. Siempre nos han enseñado que el Mesías tiene que ser poderoso y fuerte, grande, el que va a dirigir los ejércitos y va a liberar al pueblo de Israel de todos sus enemigos, y en ese momento estaban los romanos. Por eso Pedro, en nombre de los demás, tiene que hacerle esa, ¿cómo se dice?, esa sacudida a Jesús, y Jesús, pues, no señor, más endemoniado eres tú, echa para atrás. Es Jesús el que tiene que sacarle ese demonio de la gran ignorancia que tienen de los discípulos en ese momento, Pedro y los demás. El verdadero Mesías, el que Dios envió, tiene que morir por todos. Cosa que es muy difícil de entender. ¿Por qué Dios tiene que morir? Pero bueno, eso es como para otra predicación. A los apóstoles, y empezando aquí por Pedro y los demás, tienen que empezar a aprender que la acción u obra de Dios tiene otras características diferentes a las que nosotros ponemos. Él no se ajusta a nuestras costumbres, Él no se ajusta a nuestras doctrinas humanas, a nuestras maneras de pensar, a nuestros raciocinios. Él tiene una sabiduría que es muchísimo más grande, como lo descubrió Pablo y lo escribió allá en la carta a los Gálatas capítulo 6. La gran sabiduría que supera toda filosofía y doctrina de este mundo es la sabiduría de la cruz. Solo el que entienda esa sabiduría entenderá al verdadero Dios. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí Jesús a Pedro y los demás? Pero ellos van con sus doctrinas humanas. Pensaban que la acción de Dios se mostraba con violencia, ganándole a todos los enemigos, y así no se muestra Dios. Ya lo aprenderán más adelante. Entonces también un apóstol está pues guiado por sus pocas luces. Apenas tiene un poquito de visión, de inteligencia, de profecía, apenas un poquito. Sabemos que hay un Dios, pero hasta ahí llegamos. Si no es porque Él nos revela el resto de cosas, no podremos comprender lo que Dios es en realidad, que es lo que hace Jesús aquí a través de Pedro. Pedro es el que tiene que empezar a escuchar estas grandes verdades, pero le cuesta muchísimo entenderlas, como también nos cuesta a nosotros. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo, como ya dijimos anoche también y lo repetimos siempre, un gran celoso de Dios en los judíos, con todo lo que le enseñaron y con todo lo que tenía él, pero cuando se le aparece Cristo, escribe por allá, después de conocer a Cristo, todo lo demás es basura, eso no sirve. Eso no me enseña el verdadero Dios, y ahí como que la cosa coincide. Por eso, queridos hermanos, decimos hoy que en Pedro y Pablo se empieza a revelar lo que se llama hoy la iglesia.
La iglesia es la que tiene que mostrar estos grandes misterios a través de los apóstoles o testigos. Y nosotros como apóstoles o testigos no podemos ponernos por encima de Dios mismo ni de la iglesia. Tenemos que aprender con humildad qué es lo que Dios y el Espíritu Santo quiere que digamos al pueblo en el momento que nos corresponda. Y aquí estamos, queridos hermanos, y algo que ha aprendido la iglesia es precisamente eso. Es Dios el que la guía, que ha puesto a algunos ahí al frente para organizarla mejor y Él sabe cómo, pero es Dios el que va haciendo la obra. Así como en la primera lectura de hoy, que sacó a Pedro de la cárcel, es Dios el que hace la obra. Es el que se le presenta a Pablo y él reconoce que es Él el que lo hace todo. No son sus dotes humanas ni sus habilidades. Eso puede ayudar, pero también puede dificultar mucho. Pues nosotros, queridos hermanos, debemos aprender una gran verdad. Es Dios el que va guiando todo esto. La iglesia, cuando se presenta con los que estamos ahí al frente, lamentablemente, y ya sabemos, nos equivocamos muchísimo. Y a pesar de todo, Dios sigue haciendo su obra. Por eso nos toca aprender a tener una gran fe en Dios que hace su obra a través de este instrumento muy valioso, muy grande, llamado iglesia. Pero los que la conformamos ya sabemos que tenemos las falencias humanas, todas. Pero Dios sigue haciendo su obra. Si no fuera así, ¿cuánto hubiese durado esta institución en manos meramente humanas? Por eso entonces, con humildad, con el gran respeto y veneración y adoración a nuestro Dios, toca decirle, sigue guiando esta obra. Si no es por Él, se acaba en nuestras manos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos, hermanos, el auxilio divino sobre la Santa Iglesia y oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades del mundo entero. Digamos juntos, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se renueve sin cesar y alcance pronto la unidad que Cristo pidió para sus discípulos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que con firmeza de roca apostólica gobierne paternalmente al pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que como servidores de Dios procuren siempre la justicia y el bien de los ciudadanos, roguemos al Señor. Por los que sufren persecución o están encarcelados a causa de su fe, para que la oración perseverante de la Iglesia les alcance la libertad y la paz, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Atiende misericordioso al pueblo que te suplica y por la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción estos santos sacrificios por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual,
la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. El Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro os ha fortalecido y os ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, os dé su bendición. Amén. Dios, que os ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, os ayude a seguir su ejemplo para ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por la llave de Pedro y la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz uno y otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz.